Jóvenes, buenas noches. Les habla el profesor Wilmer del curso de trigonometría. Vamos a explicar la teoría de reducción al primer cuadrante, que trata de transformar razones trigonométricas de ángulos en el segundo, tercero y cuarto cuadrante a razones trigonométricas de ángulos en el primer cuadrante. Vamos a usar los ángulos cuadrantales conocidos: 90, 180, 270 y 360. Y también tenemos que saber qué forma tienen los ángulos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. A continuación vamos a explicar esa teoría. Me encantaría que estén atentos para que puedan entender este capítulo, porque por experiencia veo que comúnmente no entienden los pasos o el orden. Suelen interpretarlo de manera inversa, se puede decir, ¿no? Pero es sencillo. Lo vamos a explicar y lo van a entender, ¿ya? Este capítulo comúnmente suele tener dificultad, pero van a darse cuenta que no. ¿De jóvenes? Y me ayudan, pues, ¿no? Con su atención, revisando, pues, ¿no? Este video. Miren, jovencitos, vamos a tener en cuenta la vuelta completa. Voy a dibujar, por acá está el eje X, por acá está el eje Y. Ahora sí, ¿no? Ahora, jóvenes, vamos a usar los ángulos cuadrantales que se dijo, ¿no? Acá el ángulo cuadrantal es 90, acá es 180, acá es 270, y bueno, por acá está 360, ¿no? Ya, esos ángulos cuadrantales se va a utilizar. Los ángulos cuadrantales que están en el eje X son 180 y 360. Los ángulos cuadrantales que están en el eje Y son 90 y 270. Ahora, tenemos que saber qué forma tienen los ángulos, cualquier ángulo de cualquier magnitud, en el segundo cuadrante, en el tercero y en el cuarto. Puede que en el primero también lo expliquemos, aunque no es necesario. Comúnmente algunos autores explican de una manera, ¿no? Yo voy a explicar a mi manera, pues, ¿no? Y espero que se entienda. Hasta ahí espero que todo esté ok. Lo voy a explicar a mi manera, ¿ya? Hay muchas maneras, ¿no? Miren, jóvenes, utilizando el 90, voy a utilizar el 90, ¿ya? Si yo le sumo un angulito más, utilizando el 90, el ángulo va a ser 90 más algo. Porque le estoy aumentando en el sentido, ¿no? En cambio, si yo retrocedo, el ángulo va a tener la forma, utilizando 180 ahora, ¿no? Por la flecha. 180 menos algo. Conclusión. En el segundo cuadrante, todos los ángulos, ¿eh? O cualquier ángulo de cualquier magnitud, tienen la forma de 90 más algo o 180 menos algo, donde ese algo, de manera general, es X. Los ángulos en el segundo cuadrante tienen la forma de 90 más X o 180 menos X. ¿De jóvenes? Sencillo, ¿no? Le sumas a 90 algo o le restas a 180 algo, ese ángulo va a estar en el segundo cuadrante, de manera práctica, ¿no? Ahora, utilizando 180, le voy a aumentar a 180, y utilizando 270 le voy a quitar. Si yo le aumento a 180 algo, el ángulo va a ser de la forma 180 más algo, que sea más X, ¿no? Es la referencia. Y si yo le quito a 270, el ángulo va a ser de la forma 270 menos algo, ¿no? Que sea X. X sea el algo, pues, ¿no? Para todos que sea el algo. Aunque no necesariamente, ¿ah? Acá puede ser X y acá Y, ¿no? Pero comúnmente en los libros se utilizan esas notaciones, ¿no? Pero el punto es el siguiente: que ustedes ya entiendan que los ángulos en el tercer cuadrante tienen esta forma.
180 más X o 270 menos X. Una pregunta interesante, ¿no? Si yo te preguntara 200, ¿en qué cuadrante está? Allá. Si tú quieres saber en qué cuadrante está, a 200 lo puedes transformar. ¿Cómo? Así, mira. De dos maneras. Utilizando un ángulo cuadrantal del eje X o utilizando un ángulo cuadrantal del eje Y. Utilizando un ángulo cuadrantal del eje X sería 180, ¿no? Porque 360 ya es mayor que 200, ¿no? Sería 180 ¿más cuánto? Más 20, ¿no? 180 más 20, 180 más algo, 180 más X, ¿no? ¿En qué cuadrante está 180 más 20? Aquí, pues, en el tercer cuadrante, 180 más X sería, donde X es 20. Eso es utilizando el 180, que es un ángulo cuadrantal del eje X, pero también puedo utilizar un ángulo cuadrantal del eje Y. Bueno, sería 270. Podría ser, ¿no? 270 menos 70. 270 menos algo, ¿no? Y también está en el tercer cuadrante. O sea, el ángulo va a estar solamente en un solo cuadrante. Cuando a 200 lo escribí como 180 más X, tiene esta forma. ¿De acuerdo? Y cuando a 200 lo escribí como 270 menos 70, tiene esta forma. Y siempre va a estar en el tercer cuadrante, por la forma. O si no, mentalmente lo puedes hacer, ¿no? Es un comentario, ¿eh, jóvenes? Es un comentario. Ahora, lo que quiero que entiendan también, jóvenes, es la forma que tienen los ángulos en el tercer cuadrante, trabajando con 270 y 360, ¿no? Si a 270 le sumo algo, sería 270 más algo. O si a 360 le quito algo, sería 360 menos algo, ¿no? O sea, los ángulos en el cuarto cuadrante son de la forma 270 más X o 360 menos X. He visto colegas, autores, que ya no suelen darle la forma a los ángulos que están en el primer cuadrante. Y tienen razón, porque cuando los ángulos están en el primer cuadrante, ya no vas a reducir el primer cuadrante, porque ya están en el primer cuadrante. No sé si me dejo entender. Solamente se reducen los ángulos que están en el segundo cuadrante, tercero y cuarto. Hay que reducirlos al primer cuadrante. Entonces, si el ángulo está en el primer cuadrante, ya no puedes reducirlo, porque ya está en el primer cuadrante. Eso lo vas a entender después. Bueno, utilizando 360, va a ser 360 más algo, ¿no? Ya está. Y acá, utilizando 90, retrocediendo, ¿no? 90 menos X. O sea, en el primer cuadrante, jóvenes, pero acá, dando 360 más algo sería 360 más X, ¿no? No, aumentando. Y quitando 90, 90 menos X. Los ángulos en el primer cuadrante tienen esas formas, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Luego te explico las fórmulas, ¿no? La reducción al primer cuadrante, pero esto es muy importante que sepan. ¿Ya, jóvenes? Y eso tenemos que utilizarlo después, ¿ya? Viene la segunda parte. Jovencitos.